La vida de los niños en la Edad Media estaba determinada por muchos factores diferentes. Estos incluyen el origen, el estatus social, el lugar de residencia y el género. En general, los hijos de las familias burguesas ricas y aristócratas tenían una vida mejor que los hijos de campesinos pobres. Además, la mortalidad infantil era muy alta y muchas enfermedades fatales proliferaron durante este periodo. Los niños en la Edad Media eran percibidos como ambivalentes. Por un lado, el nacimiento de la descendencia era un factor positivo en la vida de los padres y una gran fuente de felicidad. La Iglesia animó a los ciudadanos medievales a llevar una forma de vida cristiana, a casarse y tener muchos hijos. Quienes en la Edad Media se decidían por una vida consagrada y pura, renunciaban a la opción de tener una familia y acudían al monasterio como monje o monja. El nacimiento de más de un bebé en el mismo parto podía traer problemas para la madre, ya que existía la creencia de que los embarazos gemelos tenían su origen en el adulterio. Un hijo sería del marido y otro del amante. Los granjeros necesitaban mucha mano de obra y por lo tanto producían muchos niños. Para los nobles y los ciudadanos ricos era extremadamente importante por razones políticas tener un heredero varón. Esta era la única manera de asegurar la supervivencia de la dinastía. Debido a la alta tasa de mortalidad infantil, tenía que haber un suministro constante de descendencia, ya que generalmente sobrevivía menos de la mitad de los niños de una familia. Los niños eran mejor acogidos que las niñas, sufrían menos abandonos, se les asignaban las mejores nodrizas y disfrutaban de más tiempo de lactancia. A causa del elevado índice de mortalidad infantil, a los niños no se les registraba al nacer, sino al cabo de un año e incluso a los 2 años, y es que el 50% de los bebés morían antes de cumplir el año. El 85% de los niños morían de enfermedades con fiebres muy altas. La muerte se presentaba de muchas formas para los miembros más pequeños de la sociedad medieval. No había antibióticos ni vacunas. Enfermedades que hoy en día se pueden erradicar con una inyección o una pastilla se cobraron la vida de demasiados jóvenes en la Edad Media. En culturas que practicaban envolver a los bebés o atarlos a una cuna para evitar que se metieran en problemas, se sabía que los bebés morían en incendios cuando estaban tan confinados. También se advertía a los padres que no se acostaran con sus hijos pequeños porque podrían asfixiarlos. Una vez que un niño alcanzaba la movilidad, aumentaba el peligro de accidentes. Los niños pequeños aventureros cayeron en pozos, estanques y arroyos. Accidentes inesperados podrían ocurrir incluso al niño más cuidadosamente observado, si la madre o la nodriza se distraían solo unos minutos. El infanticidio fue otra causa de mortalidad infantil. Los pequeños podían ser ejecutados porque eran ilegítimos o por la pobreza extrema de los padres que no los podían mantener, o porque nacían con deformidades o defectos físicos, por intrigas o demás. Se consideraba que los niños deformes eran fruto del pecado de sus padres, de ahí el afán para deshacerse de estas criaturas, con el fin de evitar la vergüenza pública. Muchos pequeños eran abandonados, lo que los abocaba a un futuro incierto. Entre los nobles y los burgueses existía la costumbre de enviar a los pequeños de la ciudad al campo para que los criaran otros, puesto que se creía que la tranquilidad y el aire puro eran beneficiosos para los niños, que regresaban a su hogar cuando ya andaban y hablaban. Los campesinos no solían tener el lujo de contratar una nodriza a tiempo completo, aunque si la madre moría o estaba demasiado enferma para amamantar al bebé, a menudo se podría encontrar una nodriza. Pero las familias numerosas significaban más trabajo para la madre, por lo que otros niños tenían que ayudar con el más pequeño y mecer la cuna, cambiar pañales, lavar la ropa, etc. Antes de los 7 años, niñas y niños eran tratados igual, y ambos vivían mayoritariamente bajo el cuidado de mujeres. Jugaban con animales, muñecos, pelotas, platos en miniatura y pequeños instrumentos musicales. En el hogar campesino, los niños brindaban una valiosa ayuda a la familia desde los 5 o 6 años. Esta ayuda tomó la forma de tareas sencillas y no ocupaba mucho tiempo del niño. Tales tareas incluían ir a buscar agua, pastorear gansos, ovejas o cabras, recolectar frutas, nueces o leña y dar de beber a los caballos y pescar. Los niños mayores a menudo se alistaban para cuidar o al menos vigilar a sus hermanos menores. En la casa
las niñas ayudaban a sus madres a cuidar un jardín de vegetales o hierbas, a hacer o remendar ropa, batir mantequilla, preparar cerveza y realizar tareas simples para ayudar en la cocina. En la sociedad medieval había una disposición de los ciudadanos en diferentes grupos de edad. La primera etapa de la infancia solo duraba hasta el tercer año de vida. A este le sigue la segunda etapa, que se considera concluida cuando el niño cumplía los 14 años. Esas estrictas ideas tuvieron una gran influencia en la vida cotidiana de muchos niños medievales. A partir de los 7 años como máximo, la mayoría de los niños medievales tenían que trabajar quisieran o no. Los niños de las clases sociales más bajas, tanto del campo como de la ciudad, se vieron especialmente afectados. Además de la agricultura, los niños trabajaban en la minería, como sirvientes y en la artesanía. A menudo se usaban para trabajos en los que un tamaño corporal pequeño era ventajoso. Aprender una profesión como la agricultura, la carpintería o la fabricación de velas era tan importante para un niño medieval como aprender a leer o a hacer matemáticas. Por lo tanto, tan pronto como pudieron, comenzaron a aprender a hacer lo que hacían sus padres o entraron en un aprendizaje de una profesión diferente. Mientras que algunas mujeres jóvenes estudiaban para convertirse en artistas, comerciantes, tintoreras, tejedoras, sastres o parteras, la mayoría de las niñas se preparaban para una vida de gestión de los hogares de sus maridos. En el siglo XIV, a los niños no se les permitía hacer juramentos ni firmar contratos hasta los 14 años y no podían ser ejecutados. Si robaban o dañaban la propiedad, sus padres eran llevados ante los tribunales. A los 14 años, las niñas alcanzaban la mayoría de edad y eran legalmente adultas, consideradas lo suficientemente mayores para heredar, casarse y tener hijos. Los niños, por otro lado, no alcanzaban la mayoría de edad hasta los 21 años, por ejemplo, en Inglaterra. Si heredaban bienes antes de esa edad, eran administrados por parientes mayores de edad. Si los adultos no querían la responsabilidad, podían vender ese derecho a los aristócratas ricos que podían estafar a los niños de su herencia antes de que alcanzaran la mayoría de edad. Eventualmente, se promulgaron leyes para proteger a los hombres jóvenes de tales prácticas y la edad en que los niños podían hacerse cargo del negocio de su difunto padre se redujo a los 14 años si el niño era capaz de administrar el negocio. Un pequeño porcentaje de niños campesinos logró asistir a la escuela para aprender a leer y escribir y entender matemáticas básicas. Esto generalmente tenía lugar en un monasterio. Por esta educación, sus padres tenían que pagar una multa al señor y, por lo general, prometer que el niño no tomaría las órdenes eclesiásticas. Cuando crecieran, estos estudiantes usarían lo que habían aprendido para llevar registros del pueblo o de la corte o incluso para administrar la propiedad del señor. Las niñas nobles y en ocasiones los niños a veces eran enviados a vivir en conventos para recibir educación básica. Las monjas les enseñarían a leer. Es muy probable que a las niñas se les enseñara hilado y costura y otras habilidades domésticas para prepararlas para el matrimonio. De vez en cuando estas estudiantes se convertían en monjas. A pesar de posibles accidentes o amos crueles, tareas domésticas y tiempo fuera de casa, la infancia en la Edad Media no fue una época excesivamente rígida. Se animó a los niños a jugar y los adultos se aseguraron de que tuvieran la oportunidad, y la comunidad medieval estaba comprometida con el cuidado de sus hijos, con la iglesia, los señores locales o los padrinos interviniendo para ayudar cuando fuera necesario y para cuidar a los huérfanos.